buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión. Les cuento entonces que en la Bolsa de Nueva York ya se cerraron operaciones, así como en las demás bolsas internacionales, y así entonces como podemos observar que el Standard & Poor's 500 finalizó la sesión con un aumento, al igual que el Nasdaq en la sesión de hoy, donde lograron alcanzar nuevos máximos históricos. Es así entonces como el Standard & Poor's 500 aumentó un 0,58% hasta los 7.599. Por parte el Nasdaq también vamos a observar que tuvo un avance en la sesión de hoy. Ya vamos a observar específicamente en cuánto fue que cerró el índice dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York, que como podemos ver también con un aumento del 0,91% o más de 200 puntos en la sesión de hoy hasta los 27.086 puntos. Esos dos índices avanzaron este lunes alcanzando nuevos máximos históricos intradías, impulsados por el sector tecnológico y en particular por el repunte de Nvidia. Por parte, el Dow Jones, vamos a observar entonces de qué manera se comportó, que tuvo una estabilidad en la sesión de hoy, un leve avance del 0,09% en 51.078 unidades, operó prácticamente sin cambios la sesión de hoy. Las acciones de Nvidia ganaron 5% tras presentar un nuevo procesador para computadores personales. También destacaron Dell Technologies y HP Inc. con alzas superiores al 8%, mientras que Intel retrocedió más del 3%. Fuera del sector tecnológico, las empresas energéticas fueron las únicas del Standard & Poor's 500 en terreno positivo. Marathon Petroleum avanzó 4%, mientras que ExxonMobil y Chevron subieron cerca del 2% cada una. El petróleo repuntó tras reportes de que Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos y amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz por los ataques israelíes en Líbano. El WTI subió hasta el 6% sobre $92 por barril y el Brent avanzó 5% hasta los $95 por barril. Pese a las nuevas tensiones geopolíticas, el mercado mantiene la apuesta por una desescalada en el conflicto. El presidente Donald Trump aseguró que las conversaciones con Irán continúan a ritmo rápido, mientras los inversionistas siguen respaldando el rally bursátil impulsado por las ganancias corporativas y el desarrollo de la inteligencia artificial. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Es así entonces como la Bolsa de Valores de Colombia cierra en terreno positivo en la sesión de hoy con un avance superior al 3%, 3,57% específicamente en 2.254 puntos. Por su parte, las acciones que la componen y las de mayor desempeño en la sesión de hoy fueron Aval, Grupo Aval, con un avance del 9,62%, seguido de Ecopetrol, que aumentó 8,65%. Davivienda Group, de la acción preferencial, pues como podemos observar, también tiene un aumento en la sesión de hoy superior a el 5%. Lo otro que podemos ver es que también Davivienda, Banco de Bogotá, pues también tuvo una sesión bastante favorecedora en la sesión de hoy. Grupo Aval, de la acción preferencial, tuvo este repunte debido a que los ADRs de las acciones colombianas en Estados Unidos subieron más del 10%. En Wall Street se estaba reportando que Grupo Aval estaba ganando 13,88% hasta los $5,95, seguido de Grupo Cibes, que también estaba avanzando 13,28% y se ubicaba en 77,70 y pues Ecopetrol también estaba aumentando más del 10%, 10,54 específicamente. Esto siguiendo el comportamiento que muestran estos títulos en la Bolsa de Valores de Colombia, en donde la acción preferencial de Grupo Aval sumó 10,72% en la jornada intradía. Es así entonces como este resultado se da luego. Esta valorización se registró tras el resultado electoral de la primera vuelta, que recordemos, Abelardo de la Espriella fue el ganador, y en segundo lugar
fue Iván Cepeda. De las Priella logró el 43,74% de los votos, mientras que Cepeda quedó con el 40,90%. La segunda vuelta presidencial será el próximo 21 de junio. Por eso las acciones en la Bolsa de Nueva York, los ADRs, repuntaron considerablemente en la sesión de hoy. De otro lado, en el lado contrario, las únicas dos acciones que mostraron comportamiento negativo fueron Promigas, con una disminución del 2,83%, y Grupo Argos, que también retrocedió 2,72% en la sesión de hoy. En noticias del mercado colombiano, BRS Ratings Global proyectó que Celsia reducirá su relación de deuda neta a EBITDA a niveles cercanos a 2 veces a partir del 2028, desde las 2,8 veces en el 2025 hasta, pues eso fue lo que se registró en esa oportunidad. La agencia destacó que la compañía recuperó sus indicadores tras el impacto del fenómeno del Niño en el 2024, cuando el apalancamiento alcanzó un máximo de 3,6 veces y el EBITDA se contrajo cerca de 19%. El reporte estima que Celsia mantendrá su deuda financiera entre 4 billones y 4,5 billones de pesos durante los próximos años, respaldada por un EBITDA proyectado entre 100,6 billones de pesos y 2 billones. BRC también destacó el crecimiento del 11,8% del EBITDA en el 2025 hasta 1,66 billones, la mejora de los márgenes de rentabilidad y la disciplina financiera de la compañía, factores que sustentaron la confirmación de la calificación AAA de los bonos ordinarios con perspectiva estable. De otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó una tasa de usura de 28,79% efectivo anual a junio del 2029, lo que representa un aumento de 62 puntos básicos frente al 28,17% vigente a mayo. El nuevo límite regirá entre el 1 y el 30 de junio y corresponde al interés máximo que las entidades financieras podrán cobrar en créditos de consumo ordinario, incluidas las tarjetas de crédito. La entidad también certificó el interés bancario corriente del 19,19% efectivo anual, 41 puntos básicos por encima del nivel de mayo, que fue de 18,78%. Este indicador sirve como base para el cálculo de los intereses remuneratorios y moratorios establecidos en el Código de Comercio, así como para determinar los efectos de la norma sobre uso contemplada en el Código Penal. Sura Investment advierte que los mercados colombianos podrían enfrentar episodios de volatilidad durante los próximos meses a pesar de la reacción positiva que siguió a los resultados electorales. La firma señaló que los mercados de predicción asignan cerca del 80% de probabilidad a que Abelardo de las Priella gane la segunda vuelta el 21 de junio, escenario que ha impulsado un avance del 6,8% en la bolsa, una caída de cerca del 140 pesos sin embargo, la entidad mantiene una visión cautelosa debido a que no espera una transición de poder particularmente amigable, lo que podría generar incertidumbre política y presión sobre los activos locales. Por ello, conserva una postura neutral en renta variable y en el peso colombiano, mientras que en renta fija mantiene una visión positiva al considerar que gran parte de los riesgos ya están ancorados en los precios actuales y que existe potencial de valorización si mejoran las perspectivas del país. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para el IPSA, el principal índice en la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy vemos que tuvo una variación negativa del 1,50% en 10.625 puntos, una baja bastante considerable teniendo en cuenta que salió un dato importante de caída en la actividad económica de Chile. Sin embargo, ya vamos a ahondar un poco más en ese tema. Mientras tanto, les cuento que acciones como Mallplaza, Sencomalls, LATAM Airlines, CAP y Parque Arauco fueron las 5 acciones con menor desempeño en la sesión de hoy. Mallplaza la que más perdió en 5,32%, Sencomalls retrocedió 4,86% y LATAM bajó 4,11%. Por su parte, acciones como por ejemplo Cencosud, empresas CMPC, Quiñenco, y Engie Energía Chile fueron las 4 acciones con mayor desempeño, siendo Cencosud la que más aumentó, 1,89% en la sesión de hoy.
La economía chilena sorprendió negativamente en abril, luego de que el indicador mensual de actividad económica, conocido como IMASEC, registrara una contracción del 1,2% interanual, afectada principalmente por el desplome de la minería y en particular de la producción de cobre. La producción de bienes retrocedió 5,4%, mientras que el resultado se ubicó muy por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a un crecimiento cercano al 0,1%. Pese a la debilidad del sector minero, el comercio y los servicios mantuvieron cifras positivas. El comercio creció 2,1% impulsado por las ventas de vehículos, alimentos y comercio electrónico, mientras que los servicios avanzaron un 0,8% apoyados en actividades relacionadas con salud. El IMASEC no minero logró expandirse 0,4%, lo que refleja una mayor resiliencia del resto de la economía, aunque la caída de abril refuerza la preocupación por el desempeño del sector minero y podría presionar a la baja las proyecciones de crecimiento de Chile para el 2026. De otro lado, la chilena Ticket Plus presentó ante la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos la documentación para realizar una oferta pública inicial y listar sus acciones en el Nasdaq bajo el ticket TP. La compañía, fundada en Santiago en el 2014, aún no ha definido el número de acciones ni el rango de precio de la oferta, que permanece sujeta a las condiciones del mercado y a las aprobaciones regulatorias. Ticket Plus opera en 11 países de América y ha consolidado un modelo que combina ticketing directo en Chile con un licenciamiento de su tecnología bajo esquema SaaS en el resto de la región. La empresa, que fue plataforma oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, busca financiar su expansión internacional y convertirse en una de las pocas compañías tecnológicas chilenas en cotizar directamente en el mercado bursátil estadounidense. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con caídas la sesión de hoy. El índice general, que el principal dentro de la bolsa, finalizó con una caída del 0,40%, seguido de el Select, que también retrocedió 0,24%. Estos resultados después del resultado de inflación que salió recientemente, pero del que ya vamos a hablar en pocos minutos. Así las cosas, el índice general quedó en 54.812, mientras que el CAPEC quedó también en 1.407 unidades, aunque a la baja ambos índices que componen la Bolsa de Valores de Lima. Así las cosas, podemos concluir entonces que NUAM finaliza la sesión en mixto. Colombia lo hizo de manera positiva con un avance superior al 3%, Santiago de manera negativa con una baja del 1% y el índice general en la Bolsa de Lima con una baja también del 0,40%. En la Bolsa de Valores de Lima, en la Bolsa de Valores de Colombia, el resultado influido principalmente por los resultados de las elecciones ayer, donde se concretó donde se va a llevar a cabo, donde se definió la segunda vuelta para el próximo 21 de junio y donde los ADRS en la Bolsa de Valores de Nueva York se valorizaron y pues claramente repuntaron en la Bolsa de Valores de Colombia algunos títulos, especialmente Grupo Aval de la Acción Preferencial, Cibes y Ecopetrol, que tuvieron avances significativos en la sesión de hoy, luego de conocerse esos resultados en la jornada de ayer. Respecto a Lima, entonces vamos a observar cuáles fueron los movimientos que tuvieron menor desempeño en la sesión de hoy de acuerdo a ese resultado que arroja la Bolsa de Valores de Lima en la jornada de hoy, que como podemos observar, una baja del 0,40%. Así las cosas, Casagrande Sociedad Anónima Abierta finalizó con una baja del 5,01%, Scotiabank Perú retrocedió 4,33%, Compañía de Minas Buenaventura perdió 4,16% y el Banco de Crédito del Perú también bajó 3,01%. Respecto a las otras acciones, es decir, las que finalizaron en terreno positivo, tenemos que el primer título en avanzar fue Auna, con un aumento del 10,84%. Alicorp avanzó 10,50%. Volcán, compañía minera, también tuvo un aumento del 7,50% y Panoro Minerals también aumentó 5,11% en la sesión de hoy.
La inflación anual de Perú se ubicó en 3,91% en mayo, marcando su tercer mes consecutivo por encima del rango meta del Banco Central de la Reserva del Perú, que tiene un techo del 3%, aunque el indicador mostró una leve variación o moderación frente al 4,1% que fue lo que ellos habían, digamos que previsto en abril, y pues los mayores costos de transporte y combustible que continuaron presionando los precios con alzas anuales del 15,10%. En transporte, de 29,48% en combustible y lubricantes para vehículos. En contraste, los alimentos mostraron una desaceleración importante con una inflación anual del 2,88%, mientras que el IPC mensual de Lima Metropolitana registró una caída del 0,16% apoyada por menores precios de productos agrícolas, combustibles y servicio de transporte. Pese a estas señales de alivio, el comportamiento de los precios refleja que el banco todavía enfrenta dificultades para retornar la inflación a su rango objetivo. Luego de revisar el desempeño de las bolsas en la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera se comportó el IBC en la sesión de hoy, que como vamos a observar presentó una caída del 0,45% en 5.737 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron la jornada en la sesión de hoy con variaciones mixtas. El financiero un 1,04% de manera positiva, de manera negativa, y el industrial de manera positiva con un aumento del 2,07%. En noticias del mercado venezolano, las exportaciones de petróleo y productos refinados de Venezuela aumentaron a 1,25 millones de barriles por día en mayo, su tercer mes consecutivo de crecimiento, impulsadas por mayores envíos hacia Estados Unidos, India y Europa. El volumen exportado fue del 0,7% superior al de abril del 61% y mayor registrado en mayo del 2025, de acuerdo con los datos de embarques registrados de PDVSA. En total, el país despachó 67 cargamentos durante el mes y Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del crudo venezolano con 558.000 barriles de petróleo al día, seguido por India con 427.000 y Europa con 169.000 barriles de petróleo diarios. Mientras tanto, las exportaciones de Chevron bajaron 269.000 desde 308 barriles de petróleo diarios, pero comercializadoras como Vitol y Transfigura elevan sus envíos hasta 787.000 barriles de petróleo diarios. El Ministerio de Petróleo proyecta que la producción alcance 1,37 millones de barriles diarios al cierre del 2026, lo que representaría un incremento del 22% frente a los 1,12 millones de barriles diarios de petróleo producidos a finales del 2025. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de BTG Pactual en Vivo. Mi nombre es Daniel Guardiola, soy director ejecutivo del área de Equity Research y hoy estoy aquí para acompañarlos y analizar los resultados de las elecciones del domingo pasado. Son elecciones que hemos estado mirando, analizando los últimos 18 meses, especialmente o con un énfasis especial en los mercados de acciones, en los mercados de bonos y en los mercados del peso. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en el último ciclo electoral en Latinoamérica es que efectivamente las elecciones juegan un rol principal con respecto al retorno de los activos. Y en ese sentido, quiero mostrarles esta presentación, primero, para dar un poco de contexto de qué fue lo que pasó el domingo, qué sorpresas positivas hubo, qué sorpresas negativas y qué esperar hacia adelante. Mirando un poco la presentación, aquí lo va a pasar. Listo, perfecto. Un poco la primera conclusión es, la primera sorpresa fue la cantidad de personas que votaron. Más o menos un 58% de las personas que podían votar lo hicieron. Vino por encima de lo que sucedió hace 4 años, hace 8, hace 12. Entonces, efectivamente, tuvimos una alta votación para primera vuelta con un 58% de los votantes, equivalente a 24 millones de personas.
La segunda sorpresa, que es básicamente la cereza en el pastel, les diría, o la mayor sorpresa de este ciclo electoral, fue la diferencia entre la votación de Abelardo de la Espriella y la votación que todas las encuestas esperaban. Finalmente, Abelardo de la Espriella obtuvo una votación del 43.7%, casi 3 puntos porcentuales por encima de Iván Cepeda, y Paloma Valencia, que hasta hace muy poco las encuestas la mostraban como una candidata competitiva, solo alcanzó a tener un 6.9%. Detrás de Paloma Valencia tenemos a Sergio Fajardo, Claudia López, Santiago Botero, todos con una votación agregada cercana al 6% también. Y el voto en blanco, que es un tema no relevante y digamos no menor y muy relevante para tener en cuenta para la segunda vuelta, fue cercano al 1.7%. Ahora, ¿cómo se compara esto? Vamos a ver. Un momento. A ver, ¿cómo se compara esto contra lo que las encuestas nos decían? Aquí, perfecto. Si ustedes miran, el promedio de las encuestas básicamente daban una votación para Abelardo de la Espriella del 32%. Estamos hablando que la sorpresa que tuvo Abelardo de la Espriella fue de mal contados 11 puntos porcentuales. Y aquí también hay que decirlo, si ustedes miran las encuestadoras, hubo unas más acertadas y otras más alejadas. Si ustedes miran la media o el error promedio menor que tuvimos en este ciclo electoral, pues Atlas Intel, que es una encuestadora con la que ya hemos hecho 2 eventos para hablar de encuestas en los últimos 2 meses, pues básicamente tuvo la menor desviación. Y por otro lado, si ustedes miran la intención de voto de Iván Cepeda, vino, yo les diría, cercano al promedio, la verdad. Había unos outliers, algunas encuestas que lo ponían cercano al 44%. En promedio, las otras 3 lo tenían cercano al 38%. Tuvo una votación del 40%, les diría, ligeramente por encima de las expectativas. Entonces, de nuevo, gran sorpresa. La votación de Abelardo Asprilla fue algo que ninguna encuestadora consideró. Algo también muy relevante es que esta campaña fue capaz de traer básicamente una grandísima mayoría de votos desde la campaña de Paloma Valencia y por eso también tuvimos la sorpresa negativa para Paloma Valencia tener un resultado total de solamente el 6.9% de los votos. Habiendo visto la primera vuelta, creo que es muy importante ver, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué dicen las encuestas sobre la segunda vuelta? Si uno mira lo que las 4 encuestadoras mostraron de escenarios o simulaciones de segunda vuelta, pues básicamente vemos que 3 de 4 dan por ganador a Abelardo de la Espriella. Claramente, cada una con una dispersión mayor o menor. Pero si uno mira la encuesta más acertada del domingo que dice sobre qué va a pasar en la segunda vuelta, que es Atlas Intel, básicamente Atlas Intel está diciendo que hay un gap o una brecha mal contada de 9 a 10 puntos porcentuales entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda en segunda vuelta. Si ustedes miran un poco lo que pasó hace 4 años, que lo pueden ver en la gráfica que está a mano derecha, lo que mostraban todas las encuestas es que había un empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. En este escenario, yo creo que el mercado va a estar muy enfocado en ver qué muestran las encuestas en los próximos días, semanas, pero para empezar, lo que nos muestran las encuestas es que Abelardo de la Espriella tiene la mayor probabilidad de ganar las elecciones en Colombia. Si ustedes miran este mapa, este es un mapa de calor, porque lo que vamos a estar mirando de ahora en adelante es cómo se transfieren los votos. ¿Qué porcentaje de los votos de Paloma se van a Abelardo, se van a Cepeda? ¿Qué porcentaje de los votos de Fajardo se van para cada una de las campañas? Lo mismo con Claudia López y todos los otros votantes. Yo les diría, primera gran conclusión es, aquí lo que hicimos fue una simulación de Monte Carlo con más o menos 10.000 simulaciones. Y la primera gran conclusión es que si Abelardo logra capturar más del 65% de los votos de Paloma Valencia, las probabilidades de que Abelardo sea presidente de Colombia el 21 de junio son cercanas al 65-70%. Repito,
Si captura el 65% de los votos de Paloma Abelardo, sus probabilidades son del 65 al 70%. ¿Qué tiene que pasar con los otros votantes que mal contados son otros 6%, que apoyaron a Sergio Fajardo, a Claudia López, a Santiago Otero y a un sinfín de candidatos adicionales? Si Abelardo Asprilla es capaz de asegurar un 20 a 25% de los votos de esos candidatos, las probabilidades de que gane, se lo repito, son superiores al 60%. ¿Qué muestra esto? Esto lo que muestra es que, a diferencia de lo que esperábamos antes de las elecciones, en donde creíamos que las probabilidades de que finalmente ganara Abelardo contra Cepeda eran del 55%, en este momento estamos asignándole una probabilidad superior al 65% que finalmente Abelardo sea el presidente de Colombia el 21 de junio de este mes. ¿Ok? Lo subimos en casi 10 puntos porcentuales. ¿Qué vemos que seguramente va a pasar en segunda vuelta? Y un poco aquí miramos lo que pasó hace 4 años con Gustavo Petro. Hace 4 años Petro, 1, se moderó. 2, buscó alianzas políticas. 3, capturó gran parte de los nuevos votantes. Sí esperamos que haya nuevos votantes, especialmente en Bogotá y en la costa. ¿Qué esperamos en esta campaña? Y yo les diría 4, Petro era un candidato carismático. Si ustedes miran esta campaña, lo primero les diría, veo difícil que la campaña de Iván Cepeda, y especialmente mirando el discurso de ayer, básicamente se modere y busque esos votos más centristas, más moderados. 2, la promesa del cambio que tenía Gustavo Petro hace 4 años no es una carta que creo que pueda jugar en este momento Iván Cepeda. 3, alianzas políticas con actores y operadores políticos, como lo hizo Gustavo Petro hace 4 años, le dieron el triunfo. En esta ocasión, veo difícil que estos operadores políticos trabajen a favor de Iván Cepeda. 4, hace 4 años, el contrincante, Rodolfo Hernández, terminó siendo, básicamente, un factor que terminó ayudando a Gustavo Petro, dado que entre la primera y la segunda vuelta, Rodolfo Hernández literalmente se desapareció. En esta ocasión no creemos, no esperamos que el candidato de la Asprilla haga eso. Entonces, si uno mira uno por uno, factor por factor, seguimos creyendo que Abelardo de Asprilla tiene las mayores probabilidades de ganar la presidencia, aunque, y esto hay que resaltarlo, el gobierno y Cepeda en esta ocasión tiene el apoyo de tener todo el presupuesto del gobierno y todo el aparato político detrás que seguramente lo va a estar apoyando. Sin embargo, seguimos creyendo que la mayor probabilidad es que gane Abelardo de la Asprilla. En ese sentido, ¿qué deberíamos esperar? Yo creo que aquí ya podemos dejar la presentación. ¿Qué deberíamos esperar para los mercados? Deberíamos esperar una reacción fuerte en equity y en todos los activos, dado que esto fue una sorpresa que el mercado no estaba apreciando. En el premercado ya estamos viendo a las acciones de los pesos pesados como Bancolombia, como Ecopetrol, Aval, subiendo más o menos un 7%. Creo que muy seguramente el mercado hoy como un todo de acciones va a estar subiendo entre un 5 a un 8%. Seguramente vamos a ver la moneda depreciándose o fortaleciéndose el peso, mal contado 100 pesos. Ya en el premercado estamos viendo una fortaleza de 130 pesos y debemos ver también que los TES tengan una apreciación. Ahora, cuando uno mira el mercado, uno de los temas que le preocupa al mercado con respecto a una futura o una hipotética presidencia de Abelardo Asprilla es, primero, ¿quién va a estar en el gabinete? ¿Cuáles van a ser o cuál va a ser su equipo de gobierno? Aquí va a ser muy importante si en los próximos días, semanas, Abelardo Asprilla empieza a revelar quiénes son las personas que lo van a estar acompañando los próximos 4 años. Y 2, la segunda, yo les diré incertidumbre, es la gobernabilidad del gobierno. Si ustedes miran las elecciones de marzo pasado, el partido que avala la campaña de Abelardo Asprilla aseguró 4 senadores de 105. Esto lo que significa es que sin ninguna duda el candidato Abelardo Asprilla va a necesitar conformar o crear una coalición política que le permita gobernar los próximos 4 años si es elegido. Cuando uno mira el retorno total de mercado, vamos a tener una reacción fuerte hoy, como les decía, 5 a 8%, pero no me sorprendería que en la medida en que la campaña se intensifique, podamos ver volatilidad en las próximas semanas. Si efectivamente Abelardo
es elegido presidente y si efectivamente logra componer un gabinete que sea percibido por el mercado como amigable con el mercado y logra asegurar una gobernabilidad en el Congreso, creemos que de aquí a fin de año puede haber una ecuación de retorno total en acciones cercano al 25%. Pero de nuevo, no será algo inmediato. Creemos que va a ser algo gradual en la medida en que el mercado vaya viendo que se van chequeando las cajas que sean gobernabilidad, gabinete y políticas claras. En ese sentido, esperamos una reacción positiva. Soy Daniel Guardiola. Fue un gusto acompañarlos esta mañana en este nuevo evento de BTG Pactual en vivo. Y en la medida en que se siga desarrollando la campaña, que sigan saliendo datos, estaremos prontamente actualizándolos con información recurrente a ustedes. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en BTG Pactual Colombia. Muchísimas gracias.